En esta ocasión, amados oyentes, presentamos la quinta conferencia sobre la persona, las obras y los poderes del Espíritu Santo. Estamos analizando algunos textos que se encuentran en el Evangelio de Juan. Palabras de Cristo sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es Él? ¿Qué obra primordial hace Él a favor de nuestra salvación? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? En torno a este tema, en estos días se enseñan muchas doctrinas que confunden al oyente. Quisiéramos, con la ayuda del Señor, aclarar las enseñanzas bíblicas sobre la persona del Espíritu Santo y las obras principales de Él. El texto que nos sirve como base para el estudio en esta ocasión es el que se encuentra en Juan, el capítulo 3, comenzando con el 1 y hasta el 11. En este pasaje tenemos el relato de un encuentro interesantísimo entre un judío llamado Nicodemo y el mismo Cristo. Y Cristo le habla. En parte, uno de los puntos principales del diálogo entre Cristo y Nicodemo es este sobre el Espíritu Santo. Hermano Sánchez quiere traernos la lectura del capítulo 3 de Juan, comenzando el versículo 1 y el 2 nada más. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre importante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con él. Este hombre Nicodemo era, como dice el texto, un hombre importante de entre los judíos, un principal de entre los judíos. Tiene inquietudes espirituales este Nicodemo y se acerca al gran maestro y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Amados oyentes, ¿tienen ustedes también grandes inquietudes espirituales? ¿Desearían ustedes acercarse también al mismo Cristo para oír palabras de edificación, de salvación, de orientación de parte de Él? Lo pueden lograr por medio de estudiar las Escrituras. Dios ponga en cada uno de ustedes el deseo ferviente de acercarse a Cristo como lo hizo Nicodemo, para aprender de este gran maestro, quien es el Señor. Y Él, Cristo, nos enseña mucho acerca del Espíritu Santo. El mismo Señor confrontó a Nicodemo enseguida con el tema del reino y el tema de nacer del Espíritu como también del agua. Escuchemos las palabras del 3 y el 4 del capítulo 3 de Juan. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo llega donde el Señor, y enseguida Cristo le presenta el tema del reino. Saben, amados, que todo predicador fiel del Evangelio, todo ministro competente del Nuevo Testamento, siempre anuncia el reino espiritual, proclamando las condiciones bíblicas para ser ciudadano de este reino espiritual. Según Marcos, el capítulo 9, el versículo 1, Marcos 9:1, ¿qué dice el Señor? También les decía: en verdad os digo, que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios cuando haya venido con poder.
Según este pasaje, Cristo anuncia a los apóstoles que el reino vendría con poder antes de la muerte de los apóstoles, de los discípulos, ¿no? El reino vendría con Poder. con poder. Esto lo vamos a estudiar más a fondo en otra conferencia. Se quiere decir que el reino vendría con el poder del Espíritu Santo. Lo interesante para esta conferencia es que el reino vendría durante la vida de los apóstoles, antes de la muerte de los discípulos de los apóstoles que escuchaban al Señor. De cierto os digo, que el reino de Dios, que algunos de ustedes no van a gustar de la muerte, no van a morir hasta no ver al reino venido con poder. El mismo Señor venía anunciando el reino. Luego en Hechos, el capítulo 20, el versículo 25, hay ejemplo excelente de cómo los apóstoles, como predicadores fieles del Evangelio, iban anunciando el reino. ¿Cómo dice el texto? Y ahora, he aquí, que yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo hablaba con los ancianos de la iglesia en Éfeso. Se despedía de ellos y les recordaba, entre ustedes he pasado predicando ¿qué? El reino de Dios. El reino de Dios. Nosotros hoy día también estamos predicando el reino de Dios. Como predicadores del Nuevo Testamento, tenemos que hacerlo. Y queremos instarles, amados oyentes, a que se hagan ciudadanos de este reino espiritual, de este reino que no es de este mundo, dice Cristo a Poncio Pilato, según Juan el capítulo 18, el 36, mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo. Y este es el mismo reino, amados, que les anunciamos, exhortándoles a que cumplan las condiciones para ser ciudadanos del reino. Las mismas condiciones que se presentan en palabras de Cristo en Juan el capítulo 3, en este diálogo entre el Señor y Nicodemo. Según Colosenses el 1:13, cuando el creyente se arrepiente y obedece el Evangelio, se bautiza para el perdón de los pecados, Dios lo traslada del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esa es una realidad. Esa es una enseñanza pura de las Escrituras, que cuando usted, amado oyente, obedece el Evangelio por medio de creer, arrepentirse y bautizarse, Dios mismo le traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que usted puede llegar a ser, aún en esta vida, aún en estos tiempos, ciudadano del reino espiritual. En este texto, Cristo le dice a Nicodemo que para ver el reino, Nicodemo, ¿tú quieres entrar en el reino? ¿Quieres verlo? ¿Quieres ser ciudadano del reino? Tú que tanto confías en el reino de Israel, el reino terrenal de Israel, pero hay un reino mejor. Hay un reino espiritual eterno, un reino eterno según Daniel, el capítulo 2, el 44. ¿Tú quieres entrar? Pues tienes que nacer de nuevo. Esto no lo comprendía Nicodemo. Era maestro de Israel, pero no entendía las palabras de Cristo. Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pregunta Nicodemo a Cristo. Luego el Señor en los versículos 5, 6 y 7 responde a Nicodemo de la manera siguiente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Ha tenido usted, amado oyente, esta experiencia maravillosa de convertirse en nueva criatura?
Esta era la enseñanza que Cristo le trajo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y luego, para explicarlo más, dice, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, tienes que bautizarte, tienes que sumergirte en las aguas para el perdón de los pecados. Y tienes que recibir al Espíritu Santo en tu vida, para así nacer de nuevo. Esta doctrina sobre el nuevo nacimiento es una de las más importantes de la Biblia. Ciertamente una doctrina sumamente importante para nosotros los seres humanos. ¿Qué se quiere decir? Nacer de nuevo. Se implica un cambio drástico completo en nuestra manera de ser, en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes. Nos convertimos de pecadores a personas justas, santas. Se logra en nosotros, según Romanos el capítulo 12, el versículo 2, una gran transformación de la mente, de nuestro mismo ser, de nuestro comportamiento. Nos convertimos en nuevas criaturas. Esta doctrina la encontramos en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Se trata de lo fundamental del Evangelio, del arrepentimiento, del cambio, de la transformación, que nos lleva a tener de nuevo la imagen de Dios en nuestra vida. En la segunda de Corintios, el capítulo 5, el versículo 17, por ejemplo, se dice, hermano Sánchez, ¿cómo lee ese pasaje tan hermoso? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si uno está ¿dónde? En Cristo. En Cristo. ¿Y cómo se llega a estar en Cristo? Por medio de creer, arrepentirse y bautizarse. Gálatas 3:27. Los que aceptamos a Cristo por medio del bautismo nos revestimos de Cristo y estamos en Él. El que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura. Nueva criatura. Como dice Pablo también en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, él dice, lo que vale ahora es la nueva creación. Una nueva creación. Ese cambio total, drástico en la vida de la persona que nace de nuevo se indica, por ejemplo, en el texto en Colosenses, el capítulo 3, los versículos 9 y 10, donde se habla de despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo. Las palabras son: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo ha hecho usted, amado, por medio de recibir la palabra del Espíritu Santo. Se ha despojado del viejo hombre, de las mentiras, de los engaños, de la ignorancia, de los pecados, de los vicios. Y ahora se encuentra usted nueva criatura. Si no ha tenido esta transformación en su vida, queremos instarle a que se humille ante Dios, aceptando el mensaje de poder que es el Evangelio, para que se logre en su vida este nuevo nacimiento, esta transformación total de su mente, de su ser. ¿Qué poder es Él que nos lleva a experimentar esta transformación? En Santiago, el capítulo 1, el versículo 18, el mismo Dios nos indica el poder. Este no es ningún gran misterio, amados. Hay quienes lo presentan así, como si no pudiéramos jamás entender lo que sucede cuando se nace del Espíritu Santo. ¿Qué poder hay que logra en nosotros una transformación total? No es ningún misterio. La Biblia nos dice qué es el poder. ¿Qué son las palabras de Santiago 1:18? ¿Las tiene, hermano Sánchez? Él, por designio de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicias de sus criaturas. He aquí el tema de nuevo, el nacimiento, el nuevo nacimiento. Nos ha hecho renacer por la palabra de poder, por la palabra
de poder. ¿Quiere usted renacer, nacer de nuevo del Espíritu? El poder que obra la transformación, que nos lleva a experimentar el nuevo nacimiento, es la palabra. Dios mismo, por su voluntad, nos ha hecho renacer por la palabra de verdad. Palabras claves en la Biblia que nos ayudan a comprender lo que significa el nuevo nacimiento y el poder que nos lleva a experimentar una gran transformación espiritual moral en nuestra vida. Vamos a leer en Juan el capítulo 3, amados, el versículo 8. En este versículo 8 muchos se basan para traernos unas enseñanzas extrañas sobre lo que sucede cuando se nace del Espíritu Santo. Como dice Cristo según Juan 3:8. El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla, dice Cristo, de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde Va. ¿Qué quiere decir Cristo con estas palabras? Que jamás pudiéramos entender la obra del Espíritu Santo. Que tuviéramos que aceptarla todo por fe sin jamás entenderla. A mi entender, no se quiere decir tal cosa. Cristo no está enseñando que jamás pudiéramos entender la obra del Espíritu Santo en el corazón, en la mente del ser humano que quisiera arrepentirse y salvarse. Lo que sí dice Cristo es que el poder del Espíritu es parecido al poder del viento. Se trata de un poder invisible. No vemos el viento. Sin embargo, vemos las evidencias. Cuando sopla el viento, cómo se mueven las hojas de los árboles, etc. Asimismo, es el poder del Espíritu Santo. No se trata de un poder carnal, de un poder terrenal, de un poder tangible en el sentido de ser un poder de este mundo. Este poder que obra por el Espíritu Santo en el corazón de la persona que quisiera arrepentirse y salvarse por medio de ponerse en comunión con Dios, no es de este mundo, es celestial. Y realmente en esta vida aún podemos decir que a pesar de las muchas revelaciones que tenemos en el Nuevo Testamento sobre lo celestial, no entendemos, aún no conocemos lo celestial, es decir, el origen de todos estos poderes, la morada misma de Dios. No hemos ido allá, dice Cristo, yo soy el único que he venido desde allá para decirle a ustedes los seres humanos cómo es Dios, cómo es mi Padre y cómo es aquel lugar celestial. Así es el que nace del Espíritu. Nace de una fuerza, de un poder invisible, de un poder celestial. Según el versículo 9, dice que respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Todavía no lo entiende. Y luego el Señor le dice algo interesante. Respondió Jesús y le dijo, Tú eres el maestro de Israel y no conoces estas cosas. ¿Eres tú maestro de Israel? Cristo le reprocha con estas palabras a Nicodemo. ¿Y no sabes esto? ¿Tú no entiendes esto? Y luego añade en el 11. De cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto y no recibís nuestro testimonio. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto y no recibes nuestro testimonio? Te he hablado sobre cosas terrenales y no las entiendes. Ahora te hablo cosas celestiales y menos vas a entenderlas. ¿No es así con muchos maestros en el día de hoy? Se presentan ante el mundo, ante todos nosotros como teólogos, reverendos, pastores, maestros de la palabra. Sin embargo, encontramos, al comparar su mensaje con el Evangelio, que no entienden ni aún lo más fundamental del Evangelio.
Entre quienes nos enseñan como profesores de la Biblia, como teólogos, como reverendos, etc., hay los que repudian la enseñanza de Cristo. Nicodemo no la entendió. Muchos hoy no la entienden o la repudian. Por ejemplo, dice Cristo, hay que nacer del agua para entrar en el reino, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir? Que hay que bautizarse. Que hay que bautizarse. ¿Cuántos predicadores hoy día enseñan el bautismo como esencial para la salvación? Muy pocos. Muy pocos. Dicen, pues no importa que solo con creer, Con creer. confesar el nombre de Cristo, Aceptar a Cristo. como único Salvador, pues ya queda uno Salvo. ¿no? Y dicen, el bautismo realmente no hay que, esa es obra de la carne, no hay que bautizarse. Sin embargo, dice Cristo a Nicodemo, hay que nacer del agua para entrar en el reino. Hay que nacer del agua, hay que bautizarse. Y es el mismo evangelio, amados, que proclamamos nosotros también, que militamos como predicadores del evangelio completo del Nuevo Testamento en la iglesia edificada por Cristo, la iglesia de Jesucristo. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Hay quienes dicen sobre nacer del Espíritu Santo, que cuando se nace del Espíritu Santo, entonces comienza uno a saltar, a gritar, a bailar en el Espíritu, como dicen, tema que vamos a estudiar también con la ayuda del Señor. Dicen que cuando uno nace del Espíritu Santo empieza a hablar lenguas angélicas, que le puede pasar a uno que caiga en un trance al nacer del Espíritu Santo. ¿Es esto lo que enseña la Biblia? Cuando estudiamos las conversiones en el libro de los Hechos, ninguna manifestación de esta categoría encontramos en los que de veras nacieron del Espíritu Santo. No saltaban, no gritaban, no bailaban, no hablaban lenguas angélicas, no caían en trances, etc. No hubo ninguna clase de desorden y confusión entre los que de veras, de acuerdo con la voluntad del Señor, nacieron del Espíritu en aquel tiempo del primer siglo cuando predicaban los apóstoles el Evangelio del Reino. Entonces, ¿qué sucede cuando se nace del Espíritu Santo? Cuando se nace del Espíritu Santo, amados, recibe el creyente arrepentido bautizado en aguas la plenitud de la palabra. Inunda todo su ser, todo su espíritu, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Se llena el creyente que nace del Espíritu Santo de gozo indecible por haber recibido el perdón de pecados. Entonces puede confiar en la palabra, andará delante de Dios y delante de los hombres con mucha confianza, confiando en el poder del mensaje y con la esperanza preciosa de la vida eterna. Hasta aquí la conferencia sobre Juan el capítulo 3, el uno balance y el gran tema de nacer del Espíritu Santo. Dios bendiga a todos ustedes, amados, que vengan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de la verdad, que nazcan ustedes también del agua y del Espíritu. Que sea la paz con todos.